extraordinaria mesa con la Academia Americana de Derecho Juan Velázquez, denominada Derecho Procesal Constitucional, concepto, contenido, naturaleza, peculiaridades y desafíos. Hoy tenemos con nosotros al doctor Domingo García Belaúnde de Perú, desde Lima, presidente honorario de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional y profesor principal de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Desde de Brasil, el doctor Marcelo Figueiredo, profesor asociado de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, presidente de la Asociación Brasileña de Constitucionalistas Demócratas. De España, el doctor José Julio Fernández, quien fue ombudsman de Galicia, director del Centro de Estudios de Seguridad. El doctor Oscar Puccinelli, de Argentina, doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Buenos Aires, juez de segunda instancia en lo civil y comercial en la Argentina. El doctor Rubén Corroa Freitas, profesor de Derecho Constitucional, UDELAR, director del Instituto de Derecho Constitucional, fundador de la Academia Nacional de Uruguay. Y el doctor Alan Vargas Lima, miembro de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales y del Instituto Latinoamericano de Investigaciones y Capacitación Jurídica. Y bueno, pues es un tema muy vasto, integrantes de materialmente grueso de América Latina. Y bueno, ya tuvimos por ahí una plática con el doctor García Belaúnde en relación a si existía o no el derecho procesal constitucional. Fue una charla muy interesante. Y, doctor Domingo García Belaúnde, ¿cómo definiría usted al derecho procesal constitucional? Bueno, yo quisiera, si me permites tú y los colegas que me acompañan, decir de que esta disciplina nació en España en 1933 por iniciativa de Niceto Alcalá Zamora y Castillo, joven profesor de Derecho Procesal, que lo hizo inspirado en el Tribunal de Garantías Constitucionales de la Constitución Española del 31, que establecía el amparo, tomado de México, pero con una versión distinta, y la acción de inconstitucionalidad. Entonces, él llegó a la conclusión que el Tribunal de Garantías desarrollaba procesos porque había una demanda, una contestación y una resolución. Ahí nace, y por una serie de peripecias que no voy a mencionar, llegó a la Argentina y de ahí llegó a México, de donde se expandió. Entonces, lo primero es decir que existe, por lo menos en doctrina y en la práctica, porque se acepta mucho en América Latina. Hay una revista iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional que dirige nuestro buen amigo Eduardo Ferrer. Existen encuentros de Derecho Procesal Constitucional, existe centros y asociaciones de la materia, existen publicaciones y existe en América Latina 2 códigos o 3 de Derecho Procesal Constitucional, que es el de Tucumán primero del 99, luego viene el peruano hace unos 15 años, y luego viene el boliviano, y estaba en gestión uno en el Brasil, en una comisión presidida por Paolo Benavides, pero no sé sus frutos, eso quizás Marcelo nos puede decir algo. O sea, existe como tal. El problema es de que al interior nuestro se discute cuál es su naturaleza, y en Europa no nos hacen caso. O sea, ellos hablan de justicia constitucional, que es otro problema y que podría debatirse, ¿no es cierto? Ese es un poco el esquema, Jesús. Gracias. Sí, qué bueno, doctor. Ya había usted dado la información interesante, la Constitución del 31, en un panfleto en España con Niceto Alcalá Zamora en el 33, que nos cambia el esquema del 44. Y algo interesante que señala usted es de este amparo que surge en la Constitución española del 31, que por ahí estuvo Don Luis Recasén Siches, y que estuvo un ex mexicano exiliado, Rodolfo Reyes Ochoa, que realmente trabajó arduamente también en ese amparo. Así es. Hermano del gran maestro de la literatura, Alfonso Reyes. Ya ahorita que usted nos ilustra en este tema y esta investigación tan interesante que hizo, pues usted por ahí con algunos de sus alumnos muy destacados, Gerardo Eto y José Félix Palomino Manchego, ¿cómo definiría el derecho procesal constitucional, doctor Domingo García Belaúnde? De manera muy simple, es una rama del proceso, de la teoría del proceso, que se inclina o desarrolla aspectos constitucionales, y a raíz de eso se dan los procesos constitucionales que defienden valores constitucionales. Igual que el derecho procesal civil defiende problemas civiles y el derecho procesal penal defiende problemas penales, el derecho procesal constitucional, por razones obvias, defiende, ¿no es cierto?, los problemas constitucionales, sobre todo a través de litigios, porque el derecho procesal siempre es un derecho de jurisdicción y de procesos, siempre. Desde Lima, ¿verdad, doctor García Belaúnde? Cuidándonos del COVID, que ojalá que Oscar ahí por vía electrónica. Sí, ¿no? sí, ha habido una expansión del COVID impresionante, pero ya eso es culpa de un ejecutivo
digamos, mal gestor por ser hoy día generoso, ¿no? Entonces no es especulación que Oscar Puccinelli tiene COVID. No, Oscar se cuida como una dama, no tiene nada. Doctor Marcelo Figueiredo. No, aparte estoy cuidando a mis padres que están un poco viejitos y me tengo que cuidar mucho más porque si no me porto bien, no, para que te portas bien, yo te conozco, nos ha tocado en muchos lugares. Doctor Marcelo Figueiredo, de Brasil, desde Sao Paulo. Doctor, ¿dónde está en este momento? Sí, estoy en São Paulo, sí. Bueno, doctor Marcelo, ¿cómo definiría usted el derecho procesal constitucional? Un gusto participar de esta sesión con todos los amigos ahí, un saludo a todos, muchas gracias. Yo diría que en Brasil es muy reciente la construcción de lo que sea el proceso constitucional. Creo que el profesor Domingo ha estado muy directamente ligado a esta construcción, que la mayoría de los constitucionalistas brasileños que ha empezado este movimiento de inclusive fundar una asociación brasileña de proceso constitucional, adoptan la lección del profesor Belaúnde, también del profesor Eduardo Ferrer Macgregor, que conceptúa el derecho procesal constitucional como, entre comillas, la disciplina jurídica encargada del estudio sistemático de la jurisdicción, magistratura, órganos y garantías constitucionales, comprendiendo a las garantías como instrumentos preponderantemente procesales dirigidos a la protección y defensa de los valores, principios y normas de carácter fundamental. Esta es la definición que adoptamos de los mexicanos, ¿no? Claro, y de hecho ahí ya nos avanzó un poquito en lo que vamos a referir más adelante en cuestión de los contenidos, del contenido del derecho procesal constitucional. Doctor José Julio Fernández, ¿de qué parte de España? ¿En qué parte estás ahorita confinado, mi querido José Julio? Estoy confinado en Santiago de Compostela, superando la pandemia, aunque despacito. Aquí tampoco el gobierno actúa de forma muy diligente, como es sabido. José Julio, no vayas a admitir a Puccinelli allá, porque si está ahí lo del COVID, no te creas, no lo vayas a recibir. Ya voy a ir, no te preocupes que tengo ya pasaje abierto, en cualquier momento llego. Es capaz de decir que es uruguayo para irse para allá, ahorita sí. ¿Cómo no? Con mucho gusto. No diga que no mande, doctor Rubén. José Julio, ¿cómo defines el derecho procesal constitucional? Tengo una óptica diferente, claro está. Yo lo veo como una rama preferentemente adjetiva, procesal, pero de naturaleza constitucional, es decir, que tiene una serie de caracteres o características que lo acercan al derecho constitucional y no al derecho procesal. Por ejemplo, los efectos tan específicos de las sentencias, por ejemplo, de un tribunal constitucional, o, por ejemplo, el funcionamiento relativo del principio de congruencia. Son dos ejemplos que me hacen pensar a mí que el procesal constitucional se sitúa en el derecho constitucional y no en el procesal. Esto es un problema para mi visión como jurista europeo, porque dejaría fuera los aspectos sustantivos orgánicos tan relevantes de un tribunal constitucional, los decisivos realmente para garantizar la independencia. Entonces, por eso yo creo, desde mi punto de vista, que es más útil utilizar los conceptos como justicia constitucional, o los italianos de justicia constitucional, o el francés de jurisdicción constitucional, o el portugués, también en el mismo estilo, para ser más omnicomprensivo, para tratar no solo los temas procesales en sentido estricto, sino también los temas sustantivos de garantía de la independencia o de efectos de las decisiones o politización del tribunal o juridificación del sistema jurídico. Por lo tanto, un matiz que yo subrayo en el marco del derecho constitucional y no del derecho procesal. Mira, en esa definición, José Julio, ya nos avanzaste en relación a tu postura en cuestión de la naturaleza del derecho procesal constitucional, y de alguna manera siguiendo también lo que establecía Peter Haberle y Luis Pegoraro, pues se hablaba un poquito del tránsito de una cuestión hacia otra. Oscar Puccinelli, doctor Oscar Puccinelli, ya sé que es especulación, no se crea, yo no creo lo que dice el doctor Domingo García Velázquez, que usted tiene ya el COVID, no lo creo, lo veo muy rozagante, lo veo muy bien, como siempre, muy diligente, mi querido doctor Puccinelli, desde Rosario, ¿verdad? Así es. Estamos recién
ahora con alguna subida de casos, no en Rosario, más bien en Ciudad de Buenos Aires, pero bueno, hay un ascenso gradual, pero todavía muy limitado en mi zona. Hemos tenido una cuarentena muy larga, tal vez muy anticipada, demasiado anticipada, porque ha destruido muchas otras cosas, la economía entre ellos, pero afortunadamente tenemos muy pocos casos todavía y una capacidad plena digamos, del sistema de salud que es muy bueno aquí en la ciudad. Así que estamos bien dentro de... Porque sé que está en el fútbol de los leprosos, así es de que... No, esa es la zona fría de la ciudad. La zona caliente está por el barrio de Arroyito con los de Rosario Central. No, esa es la zona fría de la ciudad. Ahí no hay que ir porque en el frío se reproduce el COVID. En cambio, donde estamos nosotros es diferente. Doctor Oscar Puccinelli, ¿cómo define usted el derecho procesal constitucional? Bueno, estando Domingo, a quien seguimos permanentemente en este tema, es casi una herejía definirlo, ¿no? Me parece que yo lo que podría apuntar, básicamente, es que en una visión un poco más amplia de lo que podría ya denominarse derecho procesal constitucional, que no es lo que nosotros hacemos, no es lo que hacemos nosotros, también se podrían incorporar otros procesos constitucionales que no son judiciales. Acá estamos hablando de los procesos judiciales. Pero bueno, digamos, todo el que tiene que ver con las elecciones es un proceso que está regulado por la Constitución, o predominantemente regulado por la Constitución, la selección de las distintas magistraturas, ya sean, hablemos del Ejecutivo, el Legislativo, son todos procesos que están en la Constitución, pero no tienen nada que ver con lo que nosotros hacemos. Es decir, si uno quisiera tomar una visión amplia de lo que son procesos constitucionales, e incluyera a los que no son judiciales, podría irse a otras áreas como el derecho parlamentario, hasta el derecho administrativo, etc., ¿no? Y desde luego lo que a mí me parece que en una parte tiene razón José Julio, es con el tema de la mayor proximidad al derecho constitucional, en el sentido, si bien es netamente procesal lo que nosotros hacemos, y nos encargamos especialmente de las herramientas y de los mecanismos y de los sistemas judiciales en los cuales se utilizan esos mecanismos para hacer efectivos los derechos, porque de eso se trata en definitiva, ¿no? Se trata de dotar de eficacia los derechos constitucionales, la preservación del sistema constitucional. Siempre decimos que el derecho procesal constitucional es un derecho conservador de un sistema jurídico, político, que si es progresista, no quiere decir que sea conservador en el sentido de estático, sino que conserva un sistema que es progresista. Pero claro, cuando hablamos de competencia, de estructura de un órgano, como un tribunal constitucional, una Corte Suprema, etc., bueno, ahí entramos, y sobre todo en temas de competencia, me parece que es próximo a lo procesal, pero no es tan procesal. Si nosotros utilizamos las dos áreas fundamentales que marcó Domingo, nos aproximamos, estamos en lo procesal, pero tenemos mucho de lo que dice José Julio, de lo sustancial, porque justicia constitucional precisamente es una de las partes sustantivas. A mí no me sirve mucho tener procesos muy eficientes si la justicia constitucional no funciona, si está mal diseñada. Bueno, yo voy a ser breve en esto, pero ponía como ejemplo en otras reuniones que tuvimos, que el Tribunal Constitucional alemán, si ustedes miran las sentencias que dictó desde que se inició la pandemia, ha resuelto temas en tiempo real, pero eso es porque el sistema se lo permite. Además que son los alemanes, ¿no? No estamos hablando de Argentina. Pero en mi país lo único que se resolvió fue un pedido de la vicepresidenta de la República de sesionar por medios telemáticos, pero después de COVID y de urgencias, absolutamente nada, porque el sistema no es un sistema eficiente. Pero no quiero avanzar sobre otros temas que no vienen al punto que vos estás preguntando, simplemente quería redondear un poquito esto. Doctor Rubén Correa Freitas, en este momento está en donde, en Montevideo, ¿verdad? Montevideo, sí, Montevideo. De los únicos latinoamericanos que puede ir a visitar ahorita a José Julio Fernández. Exactamente. Lo podemos recibir también a él acá. Bueno. No sale, ahorita ya tiene ya dijo como 150 días no quiere
casa. Exacto. Doctor, Rubén, ¿cómo define usted el derecho procesal constitucional? Bueno, en primer lugar, yo debo señalar algo que me parece muy importante. Primero, tenemos acá en el Uruguay uno de los precursores del derecho procesal constitucional, que fue nada menos que el gran maestro Eduardo J. Couture, ¿verdad? Sin ninguna duda, que ustedes lo recuerdan, por supuesto que como bien lo dijo nuestro querido maestro Domingo García Belaúnde, que nos detalló bien cómo se hizo el proceso, digamos, de desarrollo de esta disciplina, pero allí está como un precursor señalado por propio García Belaúnde y por Ferrer Magrego, como uno de los precursores en nuestro país y en América Latina, Eduardo J. Couture, quien muy al pasar en su derecho, en su fundamento de derecho procesal civil, habla del derecho procesal constitucional. Pero debo decir algo muy importante, que más allá de ese labor precursor, también en su momento de este tema se refirió Adolfo Gelsi Vidar, otro gran procesalista uruguayo, quien en su momento también sé que trabajó con el tema, pero el hecho objetivo es que en el Uruguay no se trabajó con el tema, no se ha trabajado con el derecho procesal constitucional, hasta que el querido maestro Domingo García Belaúnde nos vino a visitar acá, y bueno, y yo lo he declarado el padrino del derecho procesal constitucional. ¡Ah, qué barbaridad! Así que acá tenemos a quien tuve el honor como director del Instituto de Derecho Constitucional de designarlo miembro de honor del Instituto de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, y allí fue que yo le pedí formalmente al profesor García Belaúnde que nos ayudara a los uruguayos a instalar el tema del derecho procesal constitucional. Pues yo creo que realmente no sé por qué cosas, ya sea por los procesos, porque acá entramos en una disyuntiva. ¿Por qué los procesalistas y por qué los constitucionalistas ninguno trabajó este tema? Yo confieso, yo vengo a ser ahora casi el primero que estoy metido y cada día me meto más con este tema, pero gracias a Domingo García Belaúnde que me ha ayudado, me abrió la cabeza y nos abrió la cabeza en este tema y que es importante. De tal manera que el primer curso sobre este tema en la Facultad de Derecho yo lo dicté en base a un programa que el maestro acá, García Belaúnde, me hizo el honor de ayudarme en la construcción, en la redacción de ese programa, y bueno, con la bibliografía allí, bueno, en la bibliografía adecuada lo encaramos. Bueno, la definición, ¿qué es lo que nos está pidiendo? ¿Qué es el derecho? Bueno, a mí me pasa lo que a José Julio allá en España. Aquí nomás porque lo quiere que lo dejen entrar, doctor. Claro. No, digo, porque reconozco, primero, lo que enseña Domingo García Belaúnde de Perú, que es más que de Perú, porque él es de Latinoamérica, de todos nosotros. García Belaúnde, el maestro del derecho latinoamericano, y yo siempre lo tengo como referente, por supuesto, en el derecho constitucional. Él nos dice, bueno, es una rama del derecho procesal constitucional. Y a mí siempre, igual lo dice Ferrer Magrego. Ferrer Magrego tiene esta misma posición. Y yo respeto mucho. Ahora, ¿qué pasa? Yo soy constitucionalista, entonces tengo la camiseta puesta, demasiado puesta, del derecho constitucional. Entonces, como que yo por lo menos planteo lo siguiente, y no sé qué me dirán ustedes, yo lo veo más bien como una rama autónoma del derecho. O sea, creo que entre las dos posiciones, uno que dice que es una rama del derecho procesal y otra que dice que es del derecho constitucional, yo creo que en realidad el derecho procesal constitucional es una rama autónoma del derecho que tiene como objetivo, que tiene como contenido justamente analizar los procesos constitucionales. Nosotros en la Constitución uruguaya, bueno, tenemos una serie de procesos constitucionales y alguno que no está. Por ejemplo, el tema de el proceso de inconstitucionalidad de las leyes.
está en la Constitución, el proceso de amparo está en la Constitución, el habeas corpus está en la Constitución y además ha sido reglamentado por ley. Y ahora tenemos esta nueva construcción que ha surgido a raíz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como es el control de convencionalidad. También debo decir claramente que, como han dicho otros profesores, tenemos también en la Constitución regulado, por ejemplo, lo relacionado con el juicio político y también los procesos electorales. El Uruguay tiene una corte electoral y allí también están la Corte Electoral en el Uruguay, que es un órgano de creación constitucional que está al mismo nivel que los tres poderes del Estado, tiene función jurisdiccional en materia electoral. Así que, bueno, esta es un poco la síntesis de mi planteo desde acá de Montevideo, con poco COVID, lo que le digo que en 4 meses hemos tenido solo 1.200 contagiados, o sea, y 35 fallecidos. O sea, claro, somos una población la Suecia chica, de América Latina. La Suecia de América Latina. La Suiza. Claro, somos muy chiquitos. La Suiza, que somos, Suiza creo que está un poquito más complicado. Somos 3.400.000 habitantes. Somos poquitos nosotros. Pero de todas maneras acá no ha habido, y todavía no sabemos qué ha pasado. Algunos decimos de los uruguayos, somos chiquitos, pero un poco agrandados, que Dios es uruguayo y que por eso el COVID acá no entró. Y Gardel también, ¿o no? Doctor Rubén, por y Gardel también, digo. Y Gardel. Rubén, pues no nos invite a los mexicanos, que estamos aquí muy gruesos, y no por reciprocidad invite a José Julio, porque tampoco andan así muy bien en números, así de que mejor quédese en Montevideo, doctor. Pero qué bueno que señalen grandes cultivadores, como en el caso del doctor García Belaunde, verdaderamente con un trabajo extraordinario, y que incluso, si no me equivoco, cuando empezó todo este proceso de creación del primer Código Procesal Constitucional a nivel nacional, que es el peruano, vinculó a constitucionalistas y procesalistas, ¿verdad, doctor Domingo? Sí. No, en esa comisión ad hoc llamé, por razones obvias, a procesalistas civiles, procesalistas penales y administrativistas, porque ahí había un problema también de impugnación de lo administrativo frente al Poder Judicial. Y salió un texto, en fin, consensuado bien, que bueno, ahí está, ¿no? Doctor Domingo, ya usted avanzó un poquito. ¿Cuál sería el contenido precisamente del derecho procesal constitucional? Hay 3 corrientes muy específicas, una amplia, una media, pues sobre todo mediana, media y una restringida. ¿Cuáles serían los contenidos para el doctor Domingo García Belaunde, uno de los grandes cultivadores del derecho procesal constitucional, con don Héctor Fixamudio, con Eduardo Ferrer, con varios juristas de muy alta talla que han venido permeando en el tema en toda América Latina? ¿Cuáles son los contenidos, doctor? Sí, bueno, Jesús, permíteme previamente decir algo muy breve, porque en primer lugar tengo que agradecer la participación de mis colegas y algunas referencias muy generosas, y también las ideas que han sido expuestas, que me parece que debería, digamos, exponerlas. En primer lugar, reiterar que esto es una creación hispanoamericana, porque nace con Niceto Alcalá Zamora, el 33 digamos, en Zaragoza. Luego el maestro Niceto Alcalá Zamora llega a Buenos Aires, donde trabaja, y ahí conoce pues al gran Couture, como dice muy bien Rubén, ¿no? Rubén menciona a Gelsi Vidar, que lo he leído, pero no tengo esa referencia a él, que algún día le voy a escribir para que me la envíe, ¿no? Couture pues era una eminencia, y alguna vez Capelletti, el gran Capelletti, aquí en México alguna vez, y en Bogotá, me dijo que en su opinión el gran procesalista latinoamericano era Couture. Y creo que lo es, porque Couture no solamente tenía una mente brillante, sino una gran pluma, era un hombre exquisito para escribir, era un tipo fuera de serie, ¿no? Y sus fundamentos y los 3 tomos que tiene sobre estudios de procesos que son fabulosos, ¿no? Derecho procesal civil. Así es. Editados curiosamente en Ediar en Buenos Aires, no editaba, porque cuando yo estuve en algunas librerías de viejo de Montevideo, parece que en ese época publicaban a mimeógrafo. Yo me conseguí un libro de Jiménez de Derecha, el segundo, a mimeógrafo, lo cual me pareció casi impresentable, pero así era, pues entonces Couture. Claro, la editorial Medina en aquella época. Así, Couture se fue a Buenos Aires. Y estuvo bien porque era la época de oro del procesalismo en la Argentina, porque estaba pues Hugo Alsina, con su famosa revista de Derecho Procesal, que era extraordinaria, ¿no? Ahora bien, lo interesante es cómo
Niceto Alcalá parte de España, llega a Buenos Aires, en Buenos Aires recibe una invitación de Luis Recasén Siches para ir a México por 3 años y va y se queda 30, ¿no es cierto? Yo lo conocí en un congreso a don Niceto Alcalá, ya muy mayor, jubilado, y me tocó estar con él en una reunión. Le dije, don Niceto, le dije, ¿y usted cuándo regresa a España? Cuando caiga Franco, me dijo. Y efectivamente no regresó sino hasta después, ¿no es cierto? O sea, era un hombre ya aguerrido, ¿no? Aguerrido. Lo más gracioso es que don Niceto, cuando llega a México, se dedica a ser procesal, pero no toca el tema procesal constitucional. Aún más, no hace nada sobre amparo, no publica nada sobre amparo, salvo que sea un articulito insignificante. Entonces siempre me sorprendió que, siendo él un gran procesalista, haya hecho teoría del proceso abundante, publicó un montón, procesal civil, algunas cosas procesales laborales y teoría del proceso, etcétera, y muchas cosas anecdóticas, ¿no? Tiene una especie de digamos, de anécdotas procesales y qué sé yo, pero nunca se dedicó al amparo, hasta que una vez, en un buen día, en un articulito de él, leí una nota de Niceto Alcalá Zamora y Castillo que decía: en cual proceso de amparo en México, yo creo que no vale la pena ocuparse de él porque es un cajón desastre. Ahí está la explicación. Ahí está la explicación. Un cajón desastre. Y una vez esto se lo conté a Félix Zamudio y me miró muy serio, ¿no? Como diciendo. Bueno, entonces no se dedicó, pero hizo posible la aparición de procesalistas, básicamente de Héctor Félix Zamudio, ¿no? Que es el que estructura el año 55 con su famosa tesis de licenciatura, la estructura procesal del amparo, así la llaman. Ahora, Félix Zamudio siguió. El problema es que Félix Zamudio tenía una evolución un poco zigzagueante en esta materia, en la cual no voy a entrar. Pero en fin, eso lo quería decir. Y después, lo que sí me interesa señalar es que lo que han expuesto ustedes y que he escuchado con mucha atención es lo que podría llamarse una crisis de crecimiento. El derecho procesal constitucional, tal como lo entendemos en América Latina, porque Europa no le hace caso, o lo conoce, pero no lo toca, ¿no? Hay una crisis de crecimiento, digamos, en la cual se plantean un problema básico sobre la naturaleza del derecho procesal constitucional. Y hay 3 posturas. Una de ellas, la de Peter Heberle, que sostiene que el derecho procesal constitucional es nada más que un derecho constitucional concretizado. Eso lo hace un famoso artículo del año 74, que está traducido, lo traducimos en Lima y luego se publicó en otras partes, ¿no? Derecho constitucional concretizado. O sea, para él, el derecho procesal constitucional no es nada más que derecho constitucional, que es un poco en la ruta de lo que nos acaba de decir Julio, que postura que me parece muy interesante, pero que no conocía y que me encantaría que algún día le escriba. La otra postura es la clásica, la de Niceto Alcalá Zamora y la de Félix Zamudio, es que es una teoría, es una naturaleza procesal. Y hay otra tercera, que es la que propugna mi querido amigo Néstor Sagüez, que dice que es una disciplina mixta, porque agarra tanto de una como de otra. Entonces, en esto estamos, ¿no? Ahora, yo veo que en América Latina, en nuestra América, hay una gran tendencia por la tesis, digamos, procesal y por la tesis mixta, que la veo con bastante, digamos, predicamento, ¿no? Ahora, claro, esto no se va a solucionar de la noche a la mañana, pero como decía bien Rubén, el grave problema, en mi opinión, es que los que han tratado de meterse en esto, salvo excepciones, son los constitucionalistas. Pero los procesalistas no se han metido en eso. Ahora, yo sí tenía un contacto, y eso lo puede acreditar Marcelo, con Luis Guillermo Marinoni, Marcelo. ¿Cómo se llama este procesalista brasileño? No está por ahí, Marcelo. Marinoni. Él se ha dado mucho al campo, yo estoy en contacto con él y con otros colegas que son procesalistas netos, ¿no? Sí. Entonces, eso puede dar una pista para ver por dónde andamos. Entonces, yo creo que estamos en una crisis de crecimiento. Y la crisis de crecimiento consiste, en mi opinión, en lo siguiente: no estamos de acuerdo todavía en cuál es su naturaleza. Y 2, y ahí voy a lo que tú decías, Jesús, tampoco estamos de acuerdo sobre su contenido, ¿no? Hay un núcleo, pienso yo, firme de que es la jurisdicción, o sea, la capacidad de resolver, la jurisdicción, y 2, los procesos. Y ya después paremos de contar, porque la pregunta es: ¿qué magistrados? ¿Son los ordinarios o son los especializados? Ese es el problema. En el Perú tenemos de los dos.
los ordinarios, que es el Poder Judicial, y el especializado, que es el Tribunal Constitucional, pero los dos ven todo, o no todo, gran parte del proceso, de la parte constitucional. Esta crisis de crecimiento se da en ese plano. Yo no me atrevería a decir cuáles son los contenidos, pero sí que jurisdicción y procesos son de rigor. Se podrían, digamos, aumentar más, pero lo haría con cierta cautela. No tengo una idea clara sobre eso todavía. Sí, eso se va No más sé si con eso, Jesús... A las tesis restringidas, sí, ya por ejemplo Sangüesa agrega por la magistratura constitucional, y Hosseini agrega incluso el debido proceso. Qué bueno que hace referencia, por ejemplo, Niceto Alcalá Zamora, que también trabajó mucho en el tema de lo que conocemos estos métodos alternos de solución de conflictos, que les dio mucha relevancia a él en este tema de la cultura de la paz, y que a su vez Carnel Luque había llevado equivalentes procesales, ¿no? Equivalentes jurisdiccionales, acuérdate. Sí. Carnel Luque, sí, que lo repiten mucho, sí. Perfecto. Entonces, en este sentido, doctor Marcelo Figueiredo, ¿cómo establecería usted para usted cuáles son los contenidos del derecho procesal constitucional? En primer lugar, creo que debo señalar que la disciplina, ¿no?, la materia derecho procesal constitucional en Brasil es muy reciente, ¿no? La Asociación Brasileña de Procesalistas, la Asociación Brasileña de Derecho Procesal Constitucional, está establecida en 2013. Por lo tanto, tenemos solo 7 años de desarrollo, vamos a decir, científico, que eso empezó, como dice Domingo muy bien, en Brasil por las manos de los procesalistas. Sin embargo, quien escribió mucho la doctrina más sólida, más importante de derecho constitucional procesal, vamos a decir que no tenía este nombre porque no se estudiaba esto, fueron los constitucionalistas de un lado y los procesalistas de otro. Por ejemplo, los mandados de seguridad, mandados de seguranza, que es muy antiguo, tenemos 86 años, que es la pieza fundamental, vamos a decir, para buscar las garantías contra el Estado, etcétera, que sería nuestro amparo. Es una acción que viene estudiada hace casi 100 años, ¿no? ¿Por quién? No solo por procesalistas, sino que también por constitucionalistas. Vamos a decir, no tengo una contabilidad, pero yo diría que al menos 50% para un 50% para otro, de las acciones constitucionales más importantes, habeas corpus, mandado de seguridad, habeas data, mandado de injunción, y por ahí va. Así que lo que consideramos básicamente las acciones constitucionales, que son instrumentos formales contenidos en el texto de la Constitución hace mucho tiempo, no solo en la actual, pero sino hasta la Primera República, sino que quien ha desarrollado esto fueron procesalistas eméritos, Barbosa Moreira, Pontes de Miranda, Rui Barbosa con la teoría del habeas corpus, etc. Y más contemporáneamente también un poquito de los administrativistas, también tienen obras muy, muy famosas, ¿no? Sergio Ferraz, Lúcia Figueiredo, nombres que tienen monografías clásicas de acciones constitucionales, muy conocidas en 30ª, 40ª edición, ¿no? Yo diría esto, así que también estamos en el mismo punto que Domingo ha subrayado. Tenemos buenas obras recientes, como yo diría, no tantas como 2, 3 libros largos de proceso constitucional, pero no hay una discusión profunda sobre la naturaleza, porque yo supongo que porque sea muy reciente este tema en Brasil, no de las acciones, sino que la discusión de la imbricación de lo constitucional con lo procesal. Exacto. Y entonces en este contenido generan ustedes dentro desde su visión los procesos constitucionales y la jurisdicción exclusivamente, doctor. Sí.
Sí, yo diría que la Constitución tiene lo fundamental, lo derecho material más importante de los derechos humanos, o que quiera, de las garantías constitucionales, las libertades constitucionales, como dicen los franceses. Está en el artículo 5, en su mayoría, con sus apartados, ¿no?, de la Constitución brasileña. Y después tenemos la jurisdicción también en la Constitución del Tribunal Constitucional. No olvidemos que Brasil es una federación, así que no es algo sencillo de desarrollar, porque tenemos especializada la justicia constitucional, por así decir, en la Corte Suprema, pero también tenemos el control difuso norteamericano que le desarrolla los jueces estadual, provincial. Así que tenemos la justicia provincial y la justicia federal, sin embargo de las otras especializadas, militares, laboral, etcétera, etcétera. Bueno, como Argentina, como México. Así que yo diría que el marco fundamental de las garantías de derechos están contenidos en la Constitución brasileña, ¿no? Por eso yo estoy también un poco más por el lado del profesor Sagüez, que sería una disciplina mixta realmente, porque tenemos el contenido material fuerte en el texto de la Constitución, que no se puede sustraer este contenido fuerte, vamos a decir. Lo que tenemos después serían los instrumentos, los mecanismos de aplicación concreta de estos derechos en los procedimientos judiciales, sobre todo, para garantizar estos derechos fundamentales, ¿no? Esa es la naturaleza que marca Néstor Pedro Sagüez, partiendo de la naturaleza hacia la mixtura, y decíamos como el uso pegorado que habla de que parte del tema constitucional y transita hacia el procesal. Y qué bueno que hace esa alusión, porque por ejemplo en Brasil fue el primer país en América Latina que instaura el amparo mexicano. Fue en 1934 con este mandamiento de seguridad, que se instaura también ahora en el artículo 5 de la Constitución de 1988. Pues, doctor José Julio Fernández, ¿cuál sería precisamente el tema de los contenidos del derecho procesal constitucional? Bueno, aquí de nuevo veo cosas problemáticas, como bien apunta el profesor García Belaúnde, con su sagacidad habitual. Es obvio que el contenido nuclear tiene que ser la jurisdicción en los procesos, es obvio, ¿no? Por una cuestión incluso de la propia nomenclatura. Pero también es verdad que limitarse a este contenido hace no pragmática la disciplina, porque no aborda las soluciones a la realidad que la dinámica jurídico-política planteará. Por lo tanto, hay que ampliar, por razones pragmáticas, su contenido hacia los elementos orgánicos sustantivos que comentaba antes, que me llevaban a inclinarme hacia la posición de Heberle. Entonces, hay el riesgo que comentaba el profesor García Belaúnde, el riesgo del éxito, de la ampliación excesiva de contenidos que le hace perder pues, autonomía científica, por decirlo de alguna forma. Y esto se ve, yo creo que se ve si analizamos literatura comparada de estos años, no los grandes que estabais citando, que tienen un prestigio ya muy asentado, sino autores más nuevos, incluso en Internet, han abierto, que hay una gran confusión, ¿no? Se habla de derecho procesal constitucional para hablar, por ejemplo, de los riesgos de la politización de la justicia o de la juridificación de la política. Se habla de derecho procesal constitucional como suplantando la dogmática de derechos humanos, que es otra cosa epistemológicamente diferente. Entonces, esta creación o esta expansión de contenido del procesal constitucional, con el paso de los años, yo creo que ha dado lugar a una situación confusa que, de nuevo, insistiendo en mi posición, solo se puede afrontar desde el derecho constitucional, ¿no? Asimilándolo como un aspecto del derecho constitucional y tratando de conectarlo con las otras ramas o aspectos internos del derecho constitucional. Ello no quiere decir, ojo, no quiere decir que no haya cumplido su papel muy relevante el procesal constitucional, sobre todo en América Latina. Ha dinamizado los estudios y la investigación en ese ámbito. Ha enfatizado la importancia de las cuestiones formales, que siempre se habían olvidado. Las cuestiones objetivas son claras, clarísimas para la seguridad jurídica.
o ha depurado incluso errores en la configuración de alguna acción o algún control de constitucionalidad. Sin duda alguna, su éxito está ahí sobre la mesa. Pero a lo mejor el futuro inmediato, teniendo en cuenta la confusión del mundo actual y la falta de perfiles que ha dado lugar a esta ampliación de contenido, aconseje reconfigurarlo y volverlo al dominio, si alguna vez estuvo, del derecho constitucional. Mi opinión. Gracias. Es en cuanto a naturaleza. Entonces, José Julio, irías más hacia una corriente intermedia donde establecerías como contenidos precisamente los procesos constitucionales, la jurisdicción y a la vez la magistratura constitucional. Sí, no, yo le daría los contenidos que le damos a lo que llamamos jurisdicción constitucional en Europa, ¿no? Contenidos orgánicos, contenidos funcionales y contenidos de garantías genéricas en la independencia del órgano, llámese autonomía de designación, bueno, los elementos de garantía que hay. Por tanto, mucho más allá de los temas meramente procesales o de jurisdicción. Excelente, José Julio, muchísimas gracias. Doctor Oscar Puccinelli, desde Rosario, ya no lo quiero hacer enojar yo le voy al Rosario Central, ya no quiero dificultades, no se nos vaya a ir ahora de escenario. Doctor Puccinelli, ¿cuáles son para usted los contenidos del derecho procesal constitucional? A ver, a mí me gustaría agregar algo, porque creo que está todo casi dicho, o por lo menos mucho está dicho, que me parece que siempre nos ha llevado a reflexionar, y es que en los últimos años, especialmente a partir de los 80, cuando empezamos a transitar de nuevo en las democracias latinoamericanas, incorporamos los tratados, etc., hemos sido invadidos, felizmente, ¿no? Pero hemos sido invadidos por el derecho internacional de los derechos humanos, especialmente en el sistema interamericano, muy particularmente por el Pacto de San José y los órganos del Pacto de San José, Comisión y Corte Interamericana, donde nos han introducido y nos hemos introducido en muchos contenidos que, si bien son regionales, han impactado en el derecho procesal constitucional, en todo lo que, no solamente en los contenidos, sino en los diseños digamos, la forma de relacionarse con ese derecho internacional, particularmente el regional, ha provocado en nuestro caso una reforma constitucional donde se establecieron distintos sistemas, incluso de jerarquización de los tratados. Hemos estado muy ocupados de la relación entre las Cortes Supremas, los tribunales constitucionales y el actor interamericano, los actores interamericanos, básicamente la Comisión y la Corte. Cómo ese control de convencionalidad empezó a impactar en el derecho constitucional y en el derecho procesal constitucional. En nuestro caso, por ejemplo, no teníamos el control de constitucionalidad de oficio dicho tal cual y como deber por la Corte Suprema hasta que no incorporamos el Pacto de San José, y luego la Corte Argentina adoptó en un tiempo, ahora ya hay unas discusiones que podemos conversar después, el sistema de control en un caso concreto, Rodríguez Pereira, la Corte Suprema dijo que como había control de convencionalidad de oficio, entonces había control de constitucionalidad de oficio, y terminó el problema, digo como un ejemplo. Pero además nos preocupa la relación entre, digamos, cómo nuestras cortes, nuestros tribunales constitucionales aceptan o no cumplir las decisiones interamericanas. Nos ha ocupado eso también, quiero decir, hubo un ensanchamiento de la materia. Yo digo feliz ensanchamiento porque afortunadamente estamos discutiendo esto, ¿no? Estamos discutiendo hasta qué punto, hasta qué grado esos tribunales internacionales pueden inmiscuirse en el área nacional. Y esto no es un problema solamente latinoamericano. Perú ha tenido sentencias donde se ha apartado. De hecho, hay países como Trinidad y Tobago, Venezuela, que directamente se han apartado del sistema. Y algunos se han puesto rebeldes. Nosotros, en un caso Fontevecchia muy conocido, hubo una suerte de diálogo interinstitucional entre la Corte Suprema y la Corte Interamericana y la Comisión, bastante duro, y terminó con algo que podemos conversar después, una cosa muy laxa, muy
digamos, muy, muy protocolar o muy diplomática, como que se cumplió, pero para mí no se cumplió nada, lo que dijo la Corte, y bueno, quedaron todos contentos, pero bueno, ahí todo eso también nos preocupa, porque también tenemos problemas, como por ejemplo, es un tema constitucional relevante y tiene que ver con lo procesal también, la obligatoriedad de sentencia de la Corte y de la Corte Interamericana, y hoy yo tengo como juez 2 sentencias que están vigentes y que son contradictorias. Fontevecchia y Hidalgo contra Argentina, libertad de expresión, y Menem contra Editorial Perfil, que sigue vigente porque la Corte no la quiso revocar, no hizo cesar el efecto, entonces tengo ese problema. Y si uno ve esto, y voy a cerrar para no extenderme mucho, ve este problema, también se da en Europa con el grupo de Visegrado, que es bastante rebelde con relación al Tribunal Europeo, y hace muy poco tiempo el Tribunal Constitucional alemán de algún modo se ha ido apartando de decisión el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, argumentando el margen de apreciación nacional, en algunos casos con alguna discusión si realmente se trata de margen de apreciación o desobediencia, y hace muy poquito, directamente sobre el Tribunal de Justicia Europea, un fallo del 5 de mayo de 2020, relacionado con las compras del Banco Central Europeo, directamente decidió que la sentencia del Tribunal de Justicia Europea era irracional y era de nulo efecto en Alemania. Así directamente, se negó a aplicarla. Lo cual, quiero decir, está generando una serie de problemas que se proyectan en nuestra disciplina. Simplemente quería agregar esto a lo que ya se viene diciendo espléndidamente. Ese tema del marco que conflictúa, porque por ejemplo en Argentina también en el caso Aparicio como que se generó algo por el estilo. Doctor Rubén Correa Freitas, desde Montevideo, ¿cuáles son los contenidos para usted del derecho procesal constitucional? En esta materia quiero señalar especialmente, creo que, y por lo menos en el caso de Uruguay, el contenido está fundamentalmente referido a los procesos constitucionales, es decir, el proceso de declaración de inconstitucionalidad de las leyes, el proceso de habeas corpus, estos 2 institutos están en la Constitución uruguaya, el proceso de amparo, que no está en la Constitución expresamente, pero sí hay una ley del año 1988 que creó la acción de amparo en nuestro país, en el Uruguay, y otro aspecto que lo acaba de señalar muy bien el colega argentino, el doctor Capuccinelli, que es el tema del control de convencionalidad, que esto sí ha traído una verdadera sacudón, digamos, en toda Latinoamérica y en el caso uruguayo. Ustedes saben que Uruguay ha tenido algunos fallos muy emblemáticos, como el caso Hellman, por ejemplo, ¿no? El caso Hellman versus Uruguay. Bueno, que tenemos 2 sentencias de la Corte Interamericana en este tema. El gran problema que tiene Uruguay, que se vuelve a replantear ahora, les digo que es un tema de ayer se volvió a plantear el tema famoso de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Aquella ley del año 1986, por la cual se declaró la caducidad de la pretensión punitiva del Estado contra los militares y policías que cometieron violaciones a los derechos humanos durante la época de la dictadura. Este tema, bueno, ha tenido muchas vueltas. En primer lugar, fue objeto de un recurso de referéndum en 1989. Después fue incluso objeto de un proyecto de reforma constitucional que fue rechazado, tanto el referéndum como la reforma constitucional por el cual se anulaba esa ley, fueron rechazadas por la ciudadanía. No obstante lo cual, en ese año 2009, la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la ley de caducidad, justamente del año 86, basado fundamentalmente en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y adoptando lo que se ha dado en llamar el bloque de constitucionalidad, es decir, integrado por las normas
sobre derechos humanos que contiene la Constitución uruguaya, sumado a las normas sobre derechos humanos contenidos en los tratados y pactos internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos la Convención Americana de Derechos Humanos. En el año 2013, el Parlamento uruguayo, por una ley, derogó la ley de caducidad y a su vez la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional algunos de los artículos de esa ley y ahora se viene a proponer nuevamente restablecer la ley de caducidad. O sea que el Uruguay, este pequeño país, estamos envueltos en estos temas tan complejos que nos dejó la dictadura militar entre 1973 y 1984. Pero volviendo al contenido, entonces yo creo que los contenidos están más allá de lo que pueda decir la doctrina, y que bueno, seguramente de este intercambio de ideas que podamos hacer, creo que en muchos temas coincidimos plenamente, pero creo, en definitiva, y quiero con esto resumir, que el control de convencionalidad es lo que de alguna manera nos ha llevado de la mano a estudiar y a profundizar los estudios en materia de derecho procesal constitucional. Perfecto. Es todo. Sí, de hecho, esa sentencia Hellman que corrió contrario a lo que siempre persiguió en su momento el creador en el sistema interamericano, don Sergio García Ramírez, que platicando con él decía que le quiso llamar control de juridicidad o control de internacionalidad, y que incluso no quería que corriera más allá del Poder Judicial, lo que ocurrió en sentido contrario con ese caso Hellman contra Uruguay. Creo que es del 24 de febrero del año 2011. Ahora sí, ya estás listo, querido Alan, desde La Paz, Bolivia. ¿Sí o no? Ahora sí, estimado Jesús, con las disculpas del caso, estoy dispuesto a participar, amigo. Bien, no. Doctora Alan Vargas Lima, vamos a hablar contigo de una vez que nos definas el concepto y el contenido, precisamente los contenidos del derecho procesal constitucional. Bueno, para no cansar al selecto auditorio y bueno, la pléyade de maestros que nos acompañan esta tarde y con quien tengo el gusto de compartir, voy a decir brevemente dos cosas. Primero que la definición, un concepto más o menos aproximado, íntegro, sobre el derecho procesal constitucional en Bolivia se la debemos al maestro José Antonio Rivera Santibáñez, a quien sigo yo muy de cerca durante todas las publicaciones que ha lanzado en todos los años. Y básicamente él es el profesor que se ha ocupado mucho de difundir la disciplina en el contexto boliviano y bueno, gracias a él también existimos discípulos suyos que seguimos su corriente. En este sentido, se ha entendido siempre en Bolivia que derecho procesal constitucional lo vamos a tomar siempre como una rama de derecho público, obviamente por la amplitud de la disciplina, que básicamente está dedicada al estudio de los modelos de control de constitucionalidad, pero con mayor incidencia en los órganos encargados de ejercer el control, de ahí que su objeto de estudio principal serán los tribunales constitucionales, ¿no? Y bueno, básicamente como ramas anexas de lo que estudiamos en derecho procesal constitucional estarán todos los procesos constitucionales y ahora las acciones de defensa que la Constitución boliviana está desde su aprobación en el año 2009. El contenido del derecho procesal constitucional, nosotros somos fieles seguidores, debo confesar, de la sistematización de la disciplina que ha hecho el maestro García Belaúnde, y en este sentido nos afiliamos y seguimos el criterio en que el contenido del derecho procesal constitucional es precisamente la jurisdicción constitucional, la magistratura y los procesos constitucionales, que son básicamente las tres áreas que vamos a desarrollar en la disciplina, y así se está difundiendo en las universidades bolivianas. Doctor Domingo García Belaúnde, ya nos adelantó un poquito de la naturaleza, de la visión que tiene usted de la naturaleza, pero de una vez englobamos dentro de la naturaleza y las peculiaridades del derecho procesal constitucional que encontramos. Si me permite, Jesús, quisiera decir dos cosas previas que me surgen de la exposición de mis distinguidos colegas, ¿no?
que es doble, ¿no? Por un lado, no tenemos todavía una base conceptual firme sobre lo que es el derecho procesal constitucional. Y algunos de los que me precedieron, no recuerdo si fue Óscar o Rubén, decían algo que es cierto. O sea, tú no puedes desarrollar algo si tus bases no son sólidas. O por lo menos no son generalmente aceptadas. Entonces, claro, yo puedo creer que lo mío es lo correcto, pero si hay otro, igual que yo, que dice lo contrario, tengo que aceptar de que hay posiciones distintas. Entonces, por un lado, curiosamente, no hay una base común del planteamiento. Lo que hay son 2 o 3 enfoques, más en América Latina, la posición de Julio es más europea, por así decirlo, ¿no? Pero en América Latina, más o menos como que nos acercamos, pero no es una base sólida. Eso es lo paradójico. Pero lo otro, lo bueno, es que pese a eso, tenemos obra extraordinaria sobre los procesos. Por ejemplo, recuerdo lo que decía Marcelo. Yo lo primero que conocí en Brasil fueron esos 2 tomos de habeas corpus de Pontes de Miranda, que son impresionantes. Cuando yo se lo hice conocer a Sagüez, me dijo que no conocía nada mejor en América. Y yo lo confirmo. Óscar Pochinelli, su habeas data es monstruoso también, ¿no es cierto? Es bárbaro. No hablemos de los amparos que hay en México, que son unos tomos. Había un amigo mío que alguna vez lo llevé a México para que comprase unos manuales de amparo, el maestro Burgoa, qué sé yo. De Felipe Tena. Entonces, saqué un volumen del maestro Burgoa y me dijo, yo este manual se lo tiro un buey en la cabeza y lo mato. Entonces, tenemos, digamos, la base es lamentablemente no muy sólida, aunque tiene muchas aproximaciones, pero por contraste hay ricos elaboraciones sobre procesos concretos, amparo, habeas corpus, mandato de seguridad, tutela. En Colombia hay un montón de manuales sobre la tutela, que la tutela es una deformación, digamos, nacionalista de lo que es el amparo, porque realmente no se habló de amparo. Pero como no querían ser iguales que otros, le pusieron acción de tutela, que es lo mismo, pues, ¿no? Es lo mismo. Ese es un punto. Lo segundo que quería comentar, ya que Óscar lo trajo a colación, es que el control de convencionalidad es un nuevo elemento que hay que considerar. Eso es correcto, ¿no? Como lo ha repetido Rubén. Pero hay una cosa que quiero decirles, porque Rubén, bueno, me parece que Óscar y alguien más se ha referido al caso Fontevecchia, que en mi opinión es de escándalo. De escándalo para el sistema, no para la Argentina. Sí, sí, totalmente. Entonces, ¿qué ha pasado? Como yo lo veo desde afuera. Tengo un estudio que hizo la Cancillería peruana hace 2 años, en la cual demuestra que en los 3 últimos años, antes de ese estudio, o sea, 2018 hacia atrás, han habido 12 casos en los cuales los países no le han hecho caso a la Comisión Interamericana. Y eso es grave. O sea, cuando una comisión que es la antesala de la Corte y que puede emitir informes o comunicados y que prepara todo para la Corte, no le hacen caso, y a veces a la Corte Interamericana tampoco le hacen caso, ¿eso qué significa? Que el sistema está en crisis. Y con esto termino, yo diría lo siguiente: ¿por qué está en crisis? Porque hay un sobreactivismo, un activismo exacerbado en la cual prácticamente los cerdos van a empezar a volar. Y eso no le gusta a la gente. Por ejemplo, la última sentencia que analizó nuestro amigo electo Néstor Sagüez en un congreso en Trujillo, acá en el norte del Perú, recomendando a los países que incorporasen el matrimonio gay. Yo no tengo nada en contra de que haya matrimonio gay. Son opciones de cada país, ¿no es cierto? Pero que venga la Corte para decir, ustedes deben incorporar eso en sus constituciones, me parece inadmisible. Entonces, yo hace 5 o 6 años me he vuelto muy crítico del sistema interamericano, con gran escándalo de mi amigo Sagüez. Con alguna oportunidad, en San Luis Potosí, hace 3 años, critiqué los excesos de la Corte, con gran sorpresa de Néstor, que debe haber ya cambiado su opinión, y se me paró en el público el señor Rafael Caldas, no sé si Marcelo Figueiredo lo conoce, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en aquel momento, antes de Eduardo Ferrer. Y se paró en términos muy cordiales para decirme que yo estaba equivocado, que por aquí, que por ahí. Bueno, son opiniones, ¿no? No quise discutir con él porque en un público tan lleno me parecía innecesario, le agradecí nada más.
Bueno, a los 4 meses me entero por los diarios que ha sido denunciado por maltrato y acoso sexual en Sao Paulo. Y sus propios colegas le pidieron que renuncie al cargo. Ergo, este era un hipócrita que pregonaba derechos humanos y en su casa acosaba a la gente. Entonces yo ya, honestamente, la moral de los humanistas, por así llevarlo, ya la tengo en entredicho. Pero con todo, el problema del control de convencionalidad es importante y hay que tenerlo presente, decididamente. Mi querido Jesús, me he olvidado que me preguntaste. ¿O Sí, qué me querías decir? ya había avanzado de la naturaleza y el tema de las peculiaridades del derecho procesal constitucional. Bueno, yo diría, desde mi punto de vista, que tiene peculiaridades por una sencilla razón. En primer lugar, porque está tocando temas constitucionales que fastidian. Y segundo, porque fallar en procesos constitucionales hay que tener jueces muy valientes, muy audaces y muy honestos. Porque si no, no hay. Yo veo acá los jueces que hacen labores constitucionales son jueces impactados o manejados por una marea mediática. Mediática, así de simple. E inclusive, en algunos casos, nuestro Tribunal Constitucional también ha sucumbido a la marea mediática. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el problema constitucional? Que ahora quema. ¿Por qué? Porque la gente sabe que es peligroso, es un explosivo. Entonces necesitamos jueces formados, sólidos y valientes, que llegado el caso, no les importa perder el cargo. Y eso es muy difícil. Entonces, ese es el grave problema que tenemos, la peculiaridad. Resolver un problema comercial, tributario, civil, no, eso es sencillo, por así decirlo. Pero un problema constitucional es bien complicado. Ese tema del artículo 68 de la Convención sobre el cumplimiento de buena fe, como dice este doctor Domingo García Belaúnde, en esa sentencia Tala Rifo contra Chile y la opinión consultiva 24, que establecían el tema del matrimonio igualitario, y que ahora hace unos días falló la sala constitucional en Costa Rica para obligar a la Asamblea a regular en el tema del matrimonio igualitario, ¿no? Entonces hay que ver el debate, ¿no? De que no se esté cumpliendo con las sentencias, pues es algo delicado dentro del sistema interamericano. Vamos a continuar con el doctor Marcelo Figueiredo. Doctor Marcelo, ya avanzó un poco también de la naturaleza. Podemos englobar un par de preguntas en relación a la naturaleza del derecho procesal constitucional para cerrar este tema, si es procesal, si hay mixtura, si es constitucional, y las peculiaridades del mismo derecho procesal constitucional que, bueno, se reconoce en muchas partes de América Latina el gran trabajo que ha hecho y la incidencia que tiene el doctor García Belaúnde precisamente en la conformación y estructuración del derecho procesal constitucional. Yo tengo poco a agregar porque, como dice en Brasil, estamos muy recientes en desarrollo del proceso constitucional, se comparado a México o a Perú, Uruguay, etc. Por dos razones. Bueno, por razones, creo, tal vez de comodismo de los profesores, de no desarrollar, no creer que son temas importantes. Ahora eso empieza a cambiar. Pero yo personalmente he escrito un pequeño trabajo sobre control de constitucionalidad hace pocos años, muy sencillo, pero más para difundir la idea que en Brasil también ahora empiezan los profesores de derechos humanos, que hay disciplinas en la Facultad de Derecho y Derechos Humanos que, bueno, están empeñados, ¿no?, en hacer esto. Pero de una manera general yo diría que hay razones para que esto no ocurra en Brasil tan rápido. La Corte brasileña, el Supremo Tribunal Federal, hace poco tiempo que se importa con las decisiones de la Corte Interamericana. Hace 5 años para atrás no se encontraba citas, casos, argumentación, vamos a decir, de diálogo entre la Corte brasileña y la Corte Interamericana. Sin embargo, tenemos Cansado Trindade, tenemos Flavia Piovesa, muchos, vamos a decir, humanistas, constitucionalistas que son muy conocidos en América Latina, pero la Corte siempre fue muy reaccionaria a adoptar la teoría de los derechos humanos, derecho internacional de derechos humanos. Eso empieza a cambiar, yo diría, hace 6, 7 años por ahí. Algunos jueces con votos salvados empiezan un diálogo muy tímido, pero sí,
con la Corte Interamericana. Por eso tal vez esto sea un telón de fondo, ¿no? De las razones por las cuales en Brasil se atrasó esta discusión de la naturaleza, la importancia de los procesos constitucionales. Yo creo que esto por un lado, que es negativo. Por otro lado, yo diría que hay una preocupación, los autores constitucionalistas, mismo procesales, civiles, especialmente civiles, dicen claramente que hay una preocupación de pocos años para acá de que las acciones constitucionales que tenemos en Brasil para proporcionar la libertad de la persona, como el mandado de seguridad, habeas corpus, etcétera, etcétera, deben estar ajustados a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 8, y del Pacto de San José, artículo 25. Para lo que es esencial no es naturalmente la nomenclatura o los nombres de las acciones o las cuestiones, como dicen los romanos, de lana caprina, ¿no? Sino que tengamos acciones capaces de amparar a toda persona contra actos que sean violatorios de los derechos fundamentales reconocidos por nuestra Constitución y por los sistemas supranacionales. Esto es más importante. Así que caminamos por esta vía, ¿no? Por esta estrada. Perfecto, sí, esto es importante. Y es cierto, este tema, ya lo decía el doctor García Velandia, ahora lo requiere usted, de la diferente denominación, la acción de tutela colombiana, mandamiento de seguridad brasileño, el recurso de protección chileno y ahora con la nueva constitución, la acción de protección en Ecuador, pero tiene que estar configurada con base al artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Doctor José Julio Fernández, avanzaste ya mucho en el tema de la naturaleza. Vamos a cerrar el tema, la naturaleza y peculiaridades del derecho procesal constitucional. Yo creo claramente que el procesal constitucional es derecho constitucional y que debe ser estudiado desde esas peculiaridades metodológicas que tiene el derecho constitucional, y no tengo ninguna duda realmente. Le he demandado al profesor García Belaúnde un artículo que publiqué en este sentido, que creo que no conoce, se lo de mandar cuando pase la pandemia y Correos funcione bien. A ver, en septiembre se lo mando a Lima, un artículo que tengo publicado. Bienvenido, bienvenido. Pero en esta línea, conectando con lo que también decía la sobreexposición o el sobreactuación o sobreactivismo que decía el profesor García Belaúnde, quería comentar, al hilo también de estos desafíos de contenido que tiene el procesal constitucional, pues que realmente a lo mejor el problema que estamos viendo, la confusión o la presión que tenemos encima es producto de la propia sociedad, que es una sociedad diferente, es más reivindicativa, es más exigente, es más descreída, es más desafectada y más crítica con las instituciones. Y eso también afecta a los tribunales constitucionales, a las cortes constitucionales o a las cortes supranacionales, aunque es verdad que en San José de Costa Rica se extralimitan de una forma sorprendente, pero eso es otro tema que no quiero entrar. Es decir, esa crítica de la opinión pública a las cortes constitucionales está justificada, es producto de su extralimitación o es producto de una manipulación de la opinión pública por los populismos que todos conocemos. En México o en Brasil, donde, por ejemplo, hay mucha presión de la opinión pública sobre sus tribunales y sobre sus presidentes también. Se han politizado tanto en Europa y en América los tribunales que no responden bien a lo que quiere la opinión pública. Se han extralimitado. Dos ejemplos. En Europa ha sido habitual estos años que los tribunales constitucionales controlen la reforma constitucional. Ni más ni menos, es decir, ni más ni menos, controlen, como diría Carl Schmitt, el poder constituyente constituido, descrean de la acción de un poder constituyente adoptando una reforma constitucional, y lo hacen, y lo hacen. O, segundo ejemplo de posible extralimitación, desde mi punto de vista,
han convertido a su jurisprudencia en parámetro que casi sustituye a su propia Constitución. Es decir, esto es una perversión del modelo heredado de Kelsen o de Cappelletti o de la propia Judicial Review, aunque ya es diferente por el precedente. O sea, que yo detecto en estos años también extralimitaciones o disfunciones en los tribunales constitucionales que en gran parte justifican la crítica de politización y de extralimitación que la opinión pública les atribuye. En esta tesitura, por lo tanto, ¿cómo vamos a solidificar o sedimentar el derecho procesal constitucional? Resulta imposible si hay tanta agitación pública contra las instituciones. Los autores podemos dar opiniones doctrinales, pero no tendrán reflejo en una práctica institucional que está aún por construir o reconstruir un modelo de sociedad nuevo. Muchísimas gracias, José Julio. Doctor Oscar Puccinelli, vamos a cerrar en una sola pregunta el tema de la naturaleza y las peculiaridades del derecho procesal constitucional desde tu visión, Oscar. Me quedé pensando un poco con lo que decía Domingo, que yo suscribo mucho, lo he seguido en esta crítica que hace a la Corte, a la Interamericana me estoy refiriendo. Y de hecho tendríamos que recordar que la Corte tuvo distintas etapas y los tribunales nacionales se han acomodado a algunas doctrinas de la Corte por conveniencia, digamos. En la primera etapa se ocupaba de las desapariciones forzadas, de todas las cuestiones relativas a las torturas, grandes... ¿Cómo? Ejecuciones extrajudiciales. Claro, exactamente. Las grandes lesiones a los derechos humanos, los delitos de lesa humanidad. Con lo cual... digamos, tenía una labor bastante difícil, pero que iba dirigida de Estado a Estado, y los Estados, básicamente, habiendo salido de las dictaduras, han ido cumpliendo sin mayor problema. De hecho, algunas doctrinas han sido útiles para Argentina. Bueno, ahora está volviendo el problema Uruguay, pero para Argentina le ha sido muy simple a la Corte seguir la doctrina del seguimiento cuando tenía que declarar inconstitucionales los indultos y amnistías. Era muy fácil seguir, entonces uno no se enfrenta, después viene el control de convencionalidad, una Corte Interamericana que todavía por entonces seguía mucho al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, poco de ocultar hacia adentro. Una de las críticas siempre fue que no miraba mucho hacia las realidades nacionales, sino que copiaba mucho el Tribunal Europeo, que también era cómodo para la Corte Interamericana y era seguro, era una doctrina segura que no se iba a cuestionar mucho. Tal vez en alguna sentencia de libertad de expresión, que es diferente, tiene algunos matices entre la Convención Americana y el Convenio Europeo, pero en lo otro era bastante cómodo. Claro, pero empiezan a venir otros temas y se empieza a incomodar otros temas políticos más fuertes, el tema del Tribunal Constitucional en Perú, y otros que ya invaden otras cuestiones que son más políticas, de política interna, el propio Artavia Murillo, que es el caso de la fertilización asistida, y luego nos estamos metiendo con el tema de la concepción, desde cuándo empieza la vida, ya ahí empieza, es en general desde la concepción, lo empiezan a determinar de un modo, y ahí tiene mucha influencia lo que dice Domingo. Yo no quiero entrar en muchos detalles, que conocemos bastante del tema. Bueno, no me quiero autoatribuir, conozco mucho, pero conocemos algunos detalles de cosas que están pasando, que bueno, también llevan a una reacción que es interesante y tiene su justificación. De todos modos, bueno, el caso que él mismo mencionaba, el llevar reacciones, no son soluciones fáciles de implementar cuando se venía de una luna de miel, digamos así, con la Corte Interamericana, y de golpe nos metemos en temas así, casi sin, incluso en temas donde no tenía necesidad de expedirse, el comienzo de la vida en Artavia Murillo, podía no haberlo resuelto de esa manera, y se mete, podría haber resuelto que, como dijo, que tenían que implementarlo, pero tener que implementarlo no significaba que tuviera que analizar todo lo otro que analizó, que sabía que se iban a meter en camisa de 11 varas. Entonces, básicamente el tema está en que no hay, digamos, este diálogo interinstitucional del que habla Sagüe, del que también habla Domingo, esta evolución
a nosotros nos importa, nos interesa el procesal constitucional porque estamos hablando de la jurisdicción constitucional que está invadida, si queremos decirlo de una manera fuerte, invadida, porque nos están poniendo contenido de afuera que a lo mejor podemos querer o no. Y esto tiene que ver, nos está ensanchando la disciplina. Quedó atrás la discusión aquella, para cerrar con el tema, entre si la diferencia entre derecho constitucional procesal y derecho procesal constitucional, porque todo lo que era constitucional procesal, que era el debido proceso, ya lo metimos. Entonces creo que ya todo está dentro, ¿no? Antes decíamos, no, las normas procesales de la Constitución no es derecho procesal constitucional. El debido proceso, el derecho a ser oído no es derecho procesal constitucional. Bueno, ya está dentro eso también. Digo yo, no es que lo quiero decir. Bien dijo Domingo que hay distintas visiones y estamos... Pero yo creo, Domingo, que igual tenemos una base común fuerte. Hay temas que son indiscutiblemente nuestros. Bueno, y tenemos una disciplina fuerte. Nosotros tenemos cátedra. A ver, en el caso de aquí de Rosario, con Néstor creamos en la Universidad Nacional, en el año 2000, Derecho Procesal Constitucional y Transnacional. Ya lo incorporamos dentro de toda esta temática, diferenciando. El transnacional es otro, pero está dentro. Inevitable. Exacto, gracias, Oscar. Y qué bueno que hace referencia a estas etapas de la Corte, que ya aluden a algunas cuestiones de excesos que señala el doctor García Belaúnde, ahora las últimas sentencias, manejando, cómo maneja de manera autónoma algunos derechos que se desprenden del protocolo. Me permite, Jesús, aunque no estamos en eso, pero quiero darte un ejemplo de los excesos en los cuales cae el sistema. En la Sierra Central del Perú, que es una zona minera, básicamente estamos hablando de 3.000 metros sobre el nivel del mar. En la parte norte habían unos proyectos mineros de varios millones de dólares y ahí hubo una empresa nacional con otra extranjera que decidieron meterse en eso, en un proyecto que se llamó Conga. Creo que es un nombre de la zona, qué sé yo. Bueno, y era un proyecto de millones de millones. Yo creo que la empresa no manejó el problema con los pobladores cercanos, ¿no? Eso fue una torpeza de la empresa, indudablemente. Pero en fin, sea lo que fuera, es que el proyecto tenía ya estudios aprobados, ¿no es cierto? Y se paralizó, porque el gobierno le dijo, mire, aguantemos un poco y póngase de acuerdo con los pobladores, no sé, compénselo. El asunto es que se paró, y se paró hasta ahora, ¿no? Bueno, a los 2 o 3 años hubo un comunicado de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenando al Estado peruano que paralizase el proyecto Conga. Nunca se había iniciado. O sea, estos tipos vivían en la luna. O sea, no solamente arbitrarios, sino vivían en la luna, totalmente desinformados. Y con esto lo cierro, por favor. Como dices tú, han habido épocas muy buenas de la Corte, ¿eh? Ah, no, ese es obvio. No, y ahorita, por ejemplo, se está manejando mucho el tema del trato de manera de autonomía, de estos derechos que desprenden del protocolo adicional con base al desarrollo progresivo del 26. Nos falta ver la LACA-CONAT contra Argentina, del tema de identidad indígena, el tema de los derechos, el derecho que tienen las comunidades indígenas sobre todo los servicios elementales, los servicios públicos elementales, o el caso Poblete contra Chile, ¿no? El tema de seguridad y salud. Entonces, pues sí ha habido épocas de todas, pero sí creo que no hay que limitarse. Muy interesante. Bueno, ahora continúa el doctor Rubén Correa Freitas. Doctor, ya avanzamos un poco en el tema de la naturaleza, lo vamos a vincular en cuestión de la naturaleza y las peculiaridades que tiene el derecho procesal constitucional. Estamos hablando del tema en Uruguay ahora. Yo, con respecto a las peculiaridades del derecho procesal constitucional en el Uruguay, como he dicho, acá estamos en pañales, de alguna manera, estamos recién comenzando, aunque hay procesos claramente constitucionales, pero no se ha desarrollado la disciplina. No obstante, yo quiero señalar algunas pequeñas cosas que ayudan un poco a entender cómo están las cosas acá en este pequeño país con poco coronavirus, ¿no? Con poco COVID-19. No presuma, por favor, porque luego... No sabemos que nos puede pegar. No sabemos, somos conscientes de esto. Y además es muy claro, y en este momento tenemos claro, así lo ha dicho el Comité de Científicos, el gobierno uruguayo creó un comité de científicos muy importante, son 3 de primer nivel,
hay un biólogo, hay un gastroenterólogo muy famoso, y un matemático, y bueno, los tres han formado ese comité y claramente nos han dicho, hay que tener cuidado porque el virus, hay circulación comunitaria del virus. Por suerte, en Uruguay han habido brotes, y es lo que se pronostica, han habido y van a haber brotes. Entonces, la autoridad sanitaria en Uruguay lo que ha hecho es encapsular a esos brotes. Es decir, los ha encapsulado e inmediatamente los controla. Hasta ahora hemos tenido suerte. Pero además yo creo que hay un tema claro. Somos pocos. Entonces, al ser pocos, con una población extendida, o sea, no tenemos el problema que, por ejemplo, tiene ciudades como San Pablo, Buenos Aires, no, México, Lima. Sobre todo ese comité de científicos es una base muy sólida, siendo poco, siendo mucho, ¿no? Esa es la realidad. Claro, claro. Exacto. Bueno, muchas gracias. No, yo le quería decir lo siguiente. Fíjense ustedes que nosotros tenemos una ley de medios, que ahora, ley de medios de comunicación, y que ahora va a ser reformada. En este momento está en el Parlamento. Yo hace poco tuve que ir al Parlamento a informar. Pero fíjense ustedes que en el artículo 3º de la ley de medios, que es la ley 18.515 de 26 de junio de 2009, se establece lo que podríamos llamar un control constructivo de convencionalidad. Y fíjense esta ley, lo que dice, qué interesante, constituyen principios rectores para la interpretación, aplicación e integración de las normas civiles, procesales y penales sobre expresión, opinión y difusión relativas a comunicaciones e informaciones, las disposiciones consagradas en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Asimismo, se tomarán en cuenta muy especialmente los criterios recogidos en las sentencias y opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en las resoluciones e informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, siempre que ello no implique disminuir los estándares de protección establecidos en la legislación nacional o reconocidos por la jurisprudencia nacional. Esto me parece que es interesante para ver en qué medida, entonces, en nuestro país, no solo la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia en diferentes sentencias y algunos tribunales de apelaciones también en lo penal y en lo civil, sino también la propia legislación toma en cuenta estos criterios. Ahora, yo creo que en este sentido lo que debemos afirmar entonces es que en definitiva la peculiaridad del derecho procesal constitucional, por lo menos en el Uruguay, está todavía en vías de construcción, de desarrollo, porque esta disciplina no ha tenido todavía digamos, un avance que espero que una vez que salgamos de esta pandemia podamos seguir profundizando y desarrollando la misma acá en el Uruguay. Muchas gracias, profesor. Gracias, doctor. Doctor Alan Vargas Lima, vamos a tomar en una sola pregunta. Ya se ha avanzado en algunas otras de las respuestas que se han tenido con temas que nos han antecedido. La naturaleza y las peculiaridades para Alan del derecho procesal constitucional en Bolivia. He estado escuchando con atención las intervenciones y obviamente hay mucho que discutir y debatir y bueno, por supuesto que aprender. Respecto a la naturaleza del derecho procesal constitucional en Bolivia, hay que decir que nos hemos seguido más bien la corriente que considera que el derecho procesal constitucional es más una rama del derecho procesal antes que del constitucional y en consecuencia son precisamente los procesos constitucionales los que van a ser objeto de estudio de la disciplina y
precisamente sobre la base de la teoría del derecho procesal, de la teoría general del proceso, es que se están desarrollando muchos institutos en materia procesal constitucional, mucho más ahora que tenemos un código procesal constitucional en Bolivia que obviamente está en constante desarrollo a través de la jurisprudencia constitucional. Respecto a las peculiaridades del derecho procesal constitucional, lo que hay que decir es que en Bolivia precisamente se ha sumado a esta ola codificadora del derecho procesal constitucional a nivel latinoamericano, y es precisamente a nivel nacional que rige el Código Procesal Constitucional desde el año 2012, y en este sentido obviamente se han desarrollado de mejor manera algunos preceptos constitucionales, y ahora los procesos constitucionales que son objeto de regulación por el Código son precisamente desarrollados a través de la jurisprudencia, más bien no de manera muy positiva, es decir, no simplemente de manera textual o a letra muerta del código, sino más bien a la luz de principios de interpretación constitucional que el mismo código está ampliando para una protección efectiva de los derechos. Entonces, en todo aquello tiene mucha influencia, y de ahí decantan sus peculiaridades en materia procesal constitucional en Bolivia. Vamos a cerrar y vamos a ver ahora el tema de los desafíos, que tú hablaste de uno de los grandes desafíos que se puede plantear, que es una codificación procesal constitucional que se inicia en el 95 y entra en vigor en el 99 con el Código Procesal Constitucional de Tucumán con Sergio Díaz, luego lo que genera a través de todo lo que estructura el doctor García Belaúnde, ya dijo cómo se armó ese equipo para el Código Nacional, primer Código Nacional. Ahora el boliviano hay quien cree que la Ley de Jurisdicción Constitucional de 1989 de Costa Rica tenía las características propias de un Código Procesal Constitucional, y en estos desafíos hay muchísimas opiniones, si la independencia judicial, si la especialización de la magistratura, si el perfeccionamiento de los procesos constitucionales, a un gran experto que ha permeado en toda América Latina y que es sobre todo un constructor constante en cada uno de nuestros países, el doctor Domingo García Belaúnde. ¿Cuáles son ahora, para cerrar, doctor Domingo, esos grandes desafíos que tiene el derecho procesal constitucional? Bueno, muchas gracias y muy generoso de tu parte, pero yo creo que los desafíos son permanentes, ¿eh? Debo decirte que cuando hicimos nosotros el proyecto de Código Procesal Constitucional, lo hicimos en un lapso de 6 o 8 años. Nos instalamos en 1995, en plena dictadura de Fujimori, y claro, no esperábamos pues que el gobierno lo apruebe, porque el gobierno era una dictadura y punto, pero estábamos pensando a futuro. Entonces, cuando Fujimori cae el 2000, ya teníamos un proyecto listo, y el Congreso, el nuevo Congreso, lo acogió muy rápidamente. Fue una suerte, porque ha podido dormir el sueño de los justos, así de simple, ¿no? Ahora, el gran desafío, aparte de fijar sus metas y quizá, como decía Oscar, afinar un poco más en los puntos de partida, yo creo que un gran punto de partida es empezar a pensar en la codificación, o en las leyes generales. Porque históricamente tenemos esta situación. El derecho era una unidad hasta el siglo XVIII, salvo la parte mercantil que viene de los fenicios y de los griegos, y la parte internacional pública que prácticamente nace a partir del descubrimiento de América con Suárez, con Grosso y toda esa gente de la época, ¿no es cierto? Pero el resto era una unidad. Viene el periodo napoleónico y con ciertas referencias prusianas, ¿no? Piensa en la codificación. Entonces Napoleón empieza el fenómeno de codificación que tiene dos virtudes. Uno, agarra varias áreas del derecho, empezando por el Código Civil, ¿no es cierto?, de 1804, el Código de Napoleón, ¿no es cierto? Y él, cuando conquista Europa y se va hasta Moscú, aunque tuvo una aventura fallida en Moscú, ¿no es cierto?, él lo que hace es propagar en Europa toda la Revolución Francesa, sus ideales y sus logros. Y justamente a partir de los códigos es que se crean las ciencias jurídicas. A partir de los códigos existe el derecho civil, el derecho penal, el derecho de enjuiciamientos, y ya más adelante, en 1860, el derecho procesal, con toda la dogmática alemana, ¿no es cierto? Entonces, la codificación históricamente nos ha llevado a la creación de disciplinas jurídicas. Entonces, yo apostaría por el código. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a crear una disciplina jurídica que todavía está
digamos, en ciernes o en desarrollo, por así decirlo, ¿no es cierto? Entonces, eso es. Y si no, hacer como Costa Rica, es un proyecto que entiendo que lo hizo nuestro amigo Sao, es una ley de jurisdicción constitucional que es armónica, que a la larga es casi lo mismo, ¿no? Yo diría que es el gran elemento. Y finalmente, mi querido Jesús, tengo que retirarme porque tengo otro Zoom más tarde. Entonces, ha sido un placer verlos a todos ustedes, aunque sea por Zoom. Lo reconocen como precursor del derecho. No, eso son cosas. No. Yo reconozco al maestro Fixamudio y a don Checo Alcalá, a los cuales conocí. Responsabilidades, doctor García Belaúnde. ¿No? Soy responsable de lo que pasa en el Perú nada más y de mis amigos. Muchísimas gracias. Bueno, un gran gusto verlos a todos. Lo que me dice José Julio, me va a enviar ese artículo que lo necesito porque voy a seguir trabajando en el tema. Te agradezco mucho, Jesús, ha estado extraordinario, pero el tiempo nos ha vencido. Muchísimas gracias y hasta cualquier momento, más allá del COVID. Hasta luego, amigo. Muchas gracias. Gracias. Doctor Marcelo Figueiredo, ¿cuáles serían los desafíos precisamente del derecho procesal constitucional en toda esta etapa en muchas partes de América Latina que se encuentra en verdadera construcción? Estamos necesitando vamos a decir, una legislación que sea uniforme, con normas uniformes, como si fuera estándares, vamos a decir, latinoamericanos. Esto no es fácil de lograr, porque ya se habla o se habló de un proyecto latinoamericano de código procesal constitucional. Yo he leído hace pocos años un proyecto, creo que pasó por las manos del doctor Belaúnde, etcétera, muy interesante. Pero el problema es, vamos a decir, filtrar, hacer un filtro de qué realmente es esencial en esta materia. Como vimos hoy por la mesa, no hay consensos, no diría mínimos, hay consensos mínimos, pero no hay una uniformidad temática en términos de lo que sea el derecho procesal constitucional. De manera que al menos el camino será, a mi visión, detectar cuáles son las acciones constitucionales fundamentales, no importa el nombre, que sea amparo, que sea mandato de seguridad, etc. Si hay consensos de las acciones fundamentales de protección de la persona humana, como sea la tutela, etc., acción de protección, no importa los nombres, no importa los contenidos. Si llegamos a un mínimo estandarizado de la protección de la persona humana, sería posible, sí, y deseable, creo, que podemos caminar hasta un código latinoamericano de derecho procesal. Yo creo que esto sea posible y que sea deseable, ¿no? Tenemos muchísimo material de la jurisprudencia nacional e internacional. No es algo irrealizable, ¿no? Pero claro, esto necesita, como si fuera un pacto de Moncloa, tendríamos que hacer un pacto de derecho procesal internacional. No es tan difícil, creo que tenemos condiciones, profesores de altísimo nivel, un equipo, jueces de la Corte que son muy bien intencionados, conocen muy bien este tema. Me recuerdo un juez de Uruguay que está fallecido, ¿no? Que desarrolló mucho esto, que estaba en nuestros congresos, que fue diplomata en Uruguay. El doctor Héctor Grossespiel. Grossespiel también. Grossespiel, sí. Yo tuve el honor de conocerlo personalmente en nuestro congreso. En Uruguay, en Europa. Gran amigo. Gran amigo, sí. Gran humanista. Bueno, así que juntando todo esto, creo que sí, el grande desafío, el reto, sería construir un código de consenso, vamos a decir así, ¿no? Superando las peculiaridades locales o algo que limpiando el terreno, ¿no? el campo para trabajar.
Perfecto, muchísimas gracias, querido doctor Marcelo. Doctor José Julio Fernández, ¿cuáles son los grandes desafíos que enfrenta el derecho procesal constitucional? Sí, pues son los desafíos del mundo del siglo XXI, complicados y complejos. Yo, por un lado, 2, 3 ideas rápidas para no dilatarnos. Como decía el profesor Figueiredo, yo creo que sería muy interesante avanzar en la escena internacional. Es decir, tener parámetros supranacionales en una temática de garantías constitucionales siempre ayuda, da más prestigio, da más solidez epistemológica. Ya lo hay en tema de derechos humanos, ya sabemos la labor de Naciones Unidas y de otros organismos supranacionales en esos temas que aportan unos criterios, unas referencias supranacionales que son utilizadas. En este ámbito de tribunales constitucionales también hay algo. En la Comisión de Venecia del Consejo de Europa hay bastantes documentos que pueden usarse, menos en el ámbito americano no hay, pero sí la Comisión de Venecia del Consejo de Europa ha trabajado mucho en este sentido. Por lo tanto, yo creo que es un primer desafío tratar de avanzar en parámetros reconocidos a nivel internacional sobre pues, esta serie de mecanismos que integrarían el procesal constitucional, teniendo en cuenta que siempre va a quedar una autonomía nacional necesariamente. El procesal constitucional no deja de garantizar la supremacía de la propia Constitución, que de momento es una categoría nacional. De momento la soberanía nacional, el futuro ya veremos, pero de momento las constituciones son nacionales. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de los códigos o leyes especializadas. Es un tema metodológicamente complejo y no irrelevante, porque si es de calidad la regulación, mucho mejor. Y la imagen simbólica de esa regulación también influye en la opinión pública, en cómo se respeta o no los procesos constitucionales. En este sentido, los códigos, como decía el profesor García Belaúnde, son producto básicamente de la época francesa de Napoleón, aunque deudor de la filosofía de Kant, de Immanuel Kant. Esto es una victoria de Immanuel Kant frente a quién, frente a Hegel, ¿no? Si se hubiera impuesto la filosofía de Hegel, no existirían códigos, el sistema jurídico sería totalmente diferente. Pero se impuso Immanuel Kant y Napoleón le hacía caso a Immanuel Kant y me introdujo la sistemática alemana por todo el mundo en los códigos. Yo tengo dudas de que esto en el siglo XXI sea lo más operativo. Yo creo que las leyes especializadas tipo anglosajonas son más pragmáticas para el siglo XXI, con la referencia, eso sí, de la Constitución en sentido tradicional europeo, en este caso, europeo norteamericano, ¿no? Entonces yo creo que en vez del modelo de código, yo creo que en el siglo XXI estoy simplificando. Puede ser más atractivo para esa opinión pública que tenemos que seducir en este entorno complejo, pues el modelo de constituciones redactadas, escuetas, concisas, con alta técnica legislativa o técnica constitucional y desarrolladas por leyes especiales para dar garantías pues, a esa justicia constitucional. Y el último desafío, el tercero, pues es el primero que comenté en mi intervención, el problema de la independencia, ¿no? Tenemos que insistir en buscar nuevas fórmulas o nuevos criterios que hagan creíble la independencia de los tribunales que ejercen garantías constitucionales. No pueden estar politizados, no pueden estar sujetos al escrutinio y la crítica destructiva pública, porque se sobrealimente pues, una lógica populista irrazonable. Entonces, el procesal constitucional del futuro también tiene que insistir en los criterios de independencia de los tribunales, que empieza por la cualificación de los magistrados. Los magistrados no están cualificados, poco importa el resto. Pero bueno, vamos a ser optimistas en el medio de esta pandemia y esperemos que en estas 3 ideas el procesal constitucional avance en los años venideros. Gracias. Muchísimas gracias, José Julio. Extraordinaria visión que se tiene y esa ha sido la esencia, no ver cómo se visualiza en América Latina y en Europa. Muchas gracias, querido José Julio. Ahora con nosotros el doctor Oscar Puccinelli. Oscar, ¿cuáles son los desafíos que encuentra el derecho procesal constitucional en Argentina y en general cuáles son los grandes desafíos que se tienen, Oscar? En primer lugar, estamos con el primer desafío, que es el desafío espacial. Es decir, tratar de terminar de delimitar, como estuvimos hablando nosotros en otros países, cuál es el contenido final de la disciplina. Si la vamos a ampliar o la vamos a reducir. Yo diría que en Argentina ya hay un consenso
generalizado por los eventos que estamos realizando. Está el Centro Argentino de Derecho Procesal Constitucional, donde que dirige Néstor Sagüez, donde estamos prácticamente todos. Tenemos esos 3 temas que estábamos diciendo, que en realidad jurisdicción constitucional, estamos hablando de jurisdicción supranacional en línea con eso. No hay grandes discusiones sobre el proceso transnacional. Tal vez una de las más relevantes es que no participan todos de ese proceso, y un problema que tuvimos, precisamente en el caso Fontevecchia que acabamos de mencionar, cuando a Menem se le otorga la indemnización en sede interna, gana el caso, llega a la Corte le da la razón, el editor de la revista y el periodista que habían publicado la noticia van a la Corte Interamericana, logran lo contrario, dicen, no, acá le tienen que devolver el dinero que pagaron. Y bueno, claro, lo devolvió el Estado argentino, pero Menem no fue parte, por lo tanto la Corte dijo, a Menem no se lo podemos aplicar porque él no fue parte en el sistema interamericano, no hubo debido proceso. Bueno, y hubo varios casos así, no es el único, digo para poner un ejemplo. Entonces, hay algunas cuestiones ahí, en ese punto, que son interesantes. Igual digo, volviendo a los desafíos, el desafío espacial, hasta dónde llegamos con ese control, porque nos está impactando de alguna manera, o de fuerte manera. Por supuesto, ya nosotros descartamos, no incluimos el derecho parlamentario, el proceso electoral, el juicio político, no lo incluimos. Lo tocamos porque también somos constitucionalistas, entonces lo estudiamos, pero por otro lado, no están puestos ni en los libros, ni en las discusiones académicas, salvo que se hagan junto con una asociación de constitucional, en cuyo caso entran también, pero porque están ampliados. Después, por supuesto, el desafío metodológico, que es el que estamos hablando. Nosotros no tenemos un código procesal constitucional, tenemos el de Tucumán, nada más, que fue un antecedente, que no se aplica. ¿Tú tienes un proyecto con Sagüez? ¿Tú tienes un proyecto con Sagüez? Sí, claro, sí, incluso hemos hecho en mi provincia, en la provincia de Santa Fe, donde Rosario no es la capital, pero es la capital económica. Yo he presentado un proyecto a través de un diputado, hemos elaborado también con Néstor, por supuesto, para la provincia de Santa Fe. O sea, la idea es que en Argentina haya 24 códigos procesales constitucionales, incluido Tucumán, por supuesto, uno nuevo, y el federal. También los estados federales tienen ese problemita, ¿no? Marcelo Figueredo me lo está... Esa pluralidad de normas que existe como una de las peculiaridades también, ¿no? Claro, claro. Entonces allí tenemos algunas dificultades. Y por supuesto, bueno, hay provincias donde no tenemos regulado, porque, claro, está en la Constitución Nacional, entonces no regulamos. Bueno, pero hay que regular los procesos de las provincias, no hay que quedarse con que el habeas data está en lo nacional. Bueno, y ahí tenemos otro problema. En Brasil nació como un subtip, casi como un hermanito del habeas corpus, y por eso se llama así. La propia Constitución lo declara gratuito, y yo recuerdo haber leído libros donde se discutía si había que pagarle honorario al abogado por el habeas data. Recuerdo haber leído eso en la primera discusión entre los constitucionalistas, pero es un proceso diferente. Acá en Argentina se lo asimiló al amparo. Entonces, ojo, ahí hay mucho que trabajar. Un código procesal constitucional en eso tiene mucho que hacer. Entonces, hay unos desafíos que están pendientes. Esto de un código modelo puede traer dificultades, pero hay que intentarlo. Hay que intentar un código modelo. Esta diferencia, por ejemplo, ya daría a una discusión. En fin, pero digamos, lo grueso debería estar. Y después, bueno, finalmente, a todo esto, el desafío, el desarrollo de los institutos, es decir, la aplicación práctica final, donde podamos ser lo conservadores que quise decir al principio, en el sentido de que conservemos el sistema político y podamos, de alguna manera, lograr que el derecho procesal constitucional permita la aplicación inmediata, lo más inmediata posible, lo más justa posible, porque también está ahí el tema, la discusión la centraron antes, lo más justa posible del derecho vigente. Entonces, y ahí hay mucho para hacer, porque tenemos que fortalecer la justicia constitucional, tenemos que fortalecer los mecanismos de designación, los controles, etc. Y además, el juego del sistema de control de constitucionalidad, si es mixto, si es concentrado. Bueno, a nosotros
como seguimos el sistema norteamericano, nos da cierta ventaja en el sentido de que todos los jueces declaran la inconstitucionalidad. Sí, pero los casos a la Corte no llegan nunca, entonces nosotros tenemos, por ejemplo, muchas sentencias que terminan siendo contradictorias porque los que pierden no las apelan, sencillamente porque no quieren llegar a que la Corte diga algo para todos. Entonces, hay que estudiar bien cada caso. Yo no estoy conforme con mi sistema de control, no estoy para nada conforme. Simpatizo con el sistema norteamericano, pero los veo básicamente no quiero hablar de los otros países europeos, pero los veo a los alemanes que están resolviendo en tiempo real, el Tribunal Constitucional está resolviendo si se puede ir a misa en fin de semana, en el Domingo Santo, y resolvió 3 casos de eso. Y resolvió en pandemia si se podía o no se podía hacer manifestaciones y en qué condiciones. Declaró inconstitucional una ley que directamente no permitía ir a los templos, porque tenía que prever excepciones, tenía que ser razonable. Y esto le da seguridad a los ciudadanos, esto le da tranquilidad, y esto es lo que nosotros tenemos que hacer, tenemos que lograr que este instrumento, porque en definitiva es instrumental, aunque haya cuestiones de fondo, sirva para que los derechos tengan vigencia, que es lo que nos interesa. Y en esto somos los especialistas en esa área, y ahí tenemos una gran responsabilidad. Exactamente, de la justiciabilidad que hablaba Luigi Ferraiole para medir las democracias. Y es cierto, Oscar, tienes mucho tiempo que has trabajado este proyecto. Recuerdo que generamos una obra que se publicó en Colombia y en México, ¿recuerdas? Codificaciones procesales constitucionales, que también un poquito allá en Bolivia, Alan, que nos prologó Jorge Carpizo en su momento, ¿te recuerdas? Estuvo Gerardo Etó, Sergio Díaz, estuvo por ahí Luis Fernando Solana de Costa Rica con la ley. Entonces tienes un trabajo muy arduo ahí junto con Sagüez. Felicidades, Oscar, y gracias. No, gracias a usted. Doctor Rubén Correa Freitas, ¿cuáles serán los desafíos? Ya sabemos que del derecho procesal constitucional en Uruguay, porque sabemos cómo todo esto está en construcción, pero a final de cuentas existen extraordinarios juristas que pueden darle sobre todo un gran cuerpo a esta disciplina autónoma. Quiero destacar que creo que es necesario tener una ley de jurisdicción constitucional o un código de procesal constitucional. Y creo que para esto va a ser muy importante tener un código modelo latinoamericano. Recuerdo a los colegas que en materia procesal hubo un código latinoamericano de derecho procesal que fue modelo, y también hubo un código tributario modelo para América Latina. O sea, y justamente Uruguay adoptó con las adaptaciones correspondientes, esos modelos de código procesal y de código tributario latinoamericano. Luego Uruguay los incorporó a su legislación interna con los ajustes y las modificaciones típicas o propias de nuestro país. Y yo creo que en esta materia, quienes estamos cultivando esta rama, que yo considero que es una rama autónoma del derecho, que es del derecho público, como es el derecho procesal constitucional, creo que tendríamos que aprovechar las muy importantes experiencias que hay, sobre todo teniendo en cuenta que hay en Perú, allí está nada menos que nuestro querido profesor Domingo García Belaúnde, que intervino directamente en la redacción del código. Ahora nos dice el profesor argentino Oscar Puccinelli, que junto con Néstor Pedro Sagüez, ese gran constitucionalista argentino, ya tienen armado un proyecto en esta materia. Bueno, yo creo que podemos avanzar. Yo creo que es el momento de tener, en el tiempo razonable, por supuesto, tener un modelo de código de procesal constitucional. El doctor Puccinelli decía que la idea, el deseo de él es que todas las provincias argentinas y a nivel federal tengan también un código procesal. Bueno, yo creo que en el caso nuestro, uruguayo, necesitamos justamente esa ayuda de alguna manera, porque creo que va a ser una contribución para que todos los países de América Latina tengan una legislación uniforme en esta materia. Y yo creo que un segundo desafío que tenemos en el Uruguay es consolidar la enseñanza de esta disciplina. O sea, que haya la idea mía es, justamente, yo soy actualmente consejero de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, además de ser director del Instituto de Derecho Constitucional, y la idea mía es justamente impulsar
formalmente la creación de la Cátedra de Derecho Procesal Constitucional acá en el Uruguay para que se desarrolle esta disciplina en la forma que es necesario, porque de lo contrario queda en esfuerzos individuales de algunos docentes, de algunos juristas, y creo que tenemos que aunar esfuerzos en esta materia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Rubén Correa. Doctor Alan Vargas Lima, igual, los desafíos, ustedes ya trabajaron arduamente y tienen el más reciente Código Procesal Constitucional en el mundo, en América Latina. ¿Cuáles son los grandes desafíos que encuentra el derecho procesal constitucional boliviano, Alan? Nuevamente me adscribo a las opiniones que se han vertido en esta sesión. Me parece muy importante la idea de un código procesal constitucional para Latinoamérica, aunque claro, en algunos países habría que recoger también algunas de sus peculiaridades. Bueno, lo que quiero decir es que un primer desafío es, en algunos países, consolidar la jurisdicción constitucional previamente a través de la creación de un tribunal constitucional que, por ejemplo, en el caso de Brasil, aún todavía entiendo que está en discusión, o es que tal vez se ha suspendido la discusión y han archivado el tema, pero en todo caso no se ha consolidado. Y bueno, tal vez alguno que otro país también se encuentre todavía con el modelo de alguna sala constitucional dentro de sus cortes supremas, ¿no? Entonces, uno de los primeros desafíos que yo considero importante, consolidar la jurisdicción constitucional a través de un tribunal o una corte constitucional especializada. Esto, por supuesto, tiene redundancia en el segundo desafío a nivel latinoamericano, la codificación procesal constitucional, que tenga el alcance nacional que tiene el Código peruano y el Código boliviano. Y dentro de este desafío es que precisamente quiero hacer énfasis en algún aspecto esencial. El Código Procesal Constitucional peruano tiene un alcance nacional, es el primero que se ha puesto en vigencia con ese propósito, y en ese sentido también el boliviano ha sido implementado de esa manera, con un alcance nacional para los departamentos aquí en mi país. Habría que tener en cuenta también Bolivia no solamente se proclama como un Estado plurinacional a través de su constitución, sino que el contexto de su sociedad es lo que ha impuesto muchas veces la declaración del constituyente, en sentido de decir que si bien Bolivia es un Estado unitario, es un Estado social y de derecho, también es un Estado plurinacional, un Estado comunitario. Entonces, estas características esencialmente de plurinacionalidad, de interculturalidad, tienen una relevancia esencial no solamente en la configuración del Estado, sino en la configuración de instituciones como el Tribunal Constitucional Plurinacional actualmente. También tiene un reflejo muy directo, caracteriza por ser un Estado plurinacional, valores esenciales, principalmente hablando de este principio, valor del vivir bien o el summa causa, que son precisamente provienen de las naciones y pueblos indígenas originarios que existen en estos países y que tienen aún en pleno siglo XXI la necesidad de ser atendidos, escuchados y también tratados en ese contexto. Por ejemplo, uno de los allá en el Código Procesal del año 2012 es que solamente se dedica a consagrar los principios procesales esenciales que son más o menos comunes a la jurisdicción ordinaria, pero no recoge con mucha fuerza los principios de plurinacionalidad, interculturalidad que la misma Constitución ya está estableciendo. Y esto es importante porque el Tribunal Constitucional Plurinacional, a partir de estos principios establecidos en la Constitución,
ha llegado a resolver casos concretos de conflicto de competencias entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originaria campesina. Ha logrado también dejar sin efecto en algunos casos las decisiones de esta jurisdicción indígena originaria campesina cuando ha constatado que esa decisión afecta a algunos de los derechos y garantías establecidos en la Constitución. Entonces, todo esto que les acabo de mencionar y mostrar, yo creo que son elementos esenciales a tener en cuenta para el momento de hablar de un código procesal constitucional a nivel latinoamericano, porque nuestros países son precisamente, pues están basados en una estructura societal muy arraigada de pueblos indígenas originarios que también deben ser atendidos en sus verdaderos contextos. Entonces, eso es lo que puedo plantear como un desafío esencial dentro del derecho procesal constitucional a nivel latinoamericano. Hacer un análisis de cómo se viene construyendo el derecho procesal constitucional, el que se genera el concepto a través del Instituto de Alcalá Zamora. Teníamos originariamente que era en el 44 y después se terminó de configurar en el 47. El doctor García Belaúnde ha entrado a un estudio donde establece que el Instituto de Alcalá Zamora desde Sevilla en el 33 ya tenía un boceto por ahí, un panfleto a través del cual ya abordaba el concepto, pero sería otro tema de debate cuando realmente nace en esencia el derecho procesal constitucional. Al establecer el concepto encontramos las dificultades que generamos, dado que el mismo contenido y la naturaleza, pues hay una divergencia de opiniones. Partimos en la cuestión de las peculiaridades muy propias del derecho procesal constitucional, precisamente donde ya viene este tema del principio pro persona, el control de convencionalidad, el establecer una pluralidad de normas, tiene una constitución vinculante, muchos elementos muy importantes, y los desafíos, que es uno de los puntos básicos a analizar y que fue en el tema, con la independencia de la magistratura constitucional, el perfeccionamiento de la misma la especialización de la magistratura constitucional, el perfeccionamiento de los procesos constitucionales y ahora el abordar el tema de las codificaciones procesales constitucionales, que tenemos elementos muy vastos, partiendo de esa ley de jurisdicción constitucional, como decía también el doctor Rubén Correa, de Costa Rica, con un gran trabajo en su momento de Paulino Mora, Rubén Hernández, un amigo común, Rubén Hernández Valle, Daniel González, en su momento también hizo un gran trabajo en el tema, y luego Sergio Yarrichi, el Código Procesal Constitucional del 95, que entra en vigor en 99 en Tucumán, un código regional, luego ese Código Nacional que genera un gran trabajo García Belaúnde, el doctor García Belaúnde, con procesalistas, administrativistas, constitucionalistas, gente como Gerardo Eto, José Palomino Manchego, me imagino que Edgar Carpio, etcétera, y luego el gran trabajo que se hace ahora con este nuevo Código Procesal Constitucional con Alan Vargas, y un proyecto muy interesante que tienen Sagüez, y el doctor Sagüez y el doctor Puccinelli en Argentina, y un proyecto colombiano que tiene por ahí el doctor Hernán Olano en Colombia desde hace mucho tiempo. Yo creo que con todos estos trabajos que hemos generado, viendo estas cuestiones, podemos ver en estos temas de los desafíos lo que se puede generar, esta gran aportación que han hecho cada uno de ustedes. Y bueno, pues agradecer al doctor Domingo García Belaúnde de Perú, evidentemente un gran trabajo, un gran gestor del derecho procesal constitucional en América Latina, el doctor Marcelo Figueiredo, un extraordinario trabajo que se va a ir haciendo en Brasil y que ha permeado también en este trabajo de comunicación en los diversos temas del derecho procesal constitucional en América Latina. El doctor José Julio Fernández de España, un gran amigo también, que ha hecho un extraordinario trabajo y nos da una visión muy importante. Es un hombre que no para de producir académicamente. El doctor Oscar Puccinelli, que también ha generado un gran trabajo, no tan solo en Argentina, ha venido profundizando todos los temas en el mundo entero, no solo en América Latina, sobre todo en cuestiones de habeas data, de autodeterminación informativa. Es una persona ampliamente reconocida en nuestra región. El doctor Rubén Correa Freitas, que ha buscado y ha luchado por esa construcción y sobre todo la consolidación del derecho procesal constitucional en el Uruguay, también con un trabajo de comunicación de la Comisión Jurídica Especializada en el Derecho Procesal Constitucional. Y el doctor Alan Vargas en Lima, un gran amigo también de Molilla, que ha hecho un gran trabajo, un académico incansable y de verdad un hombre que también le tengo mucho cariño. A todos y cada uno de los participantes, muchísimas gracias. Este va a ser un documental verdaderamente interesante que se va a visualizar el día martes en toda América Latina y en parte de Europa. Ahora estamos muy contentos desde la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, porque es una parte de una gran biblioteca virtual que está generando ahora en el tema de derecho procesal constitucional. Y bueno, hoy concluimos esta extraordinaria mesa. Nos vamos a quedar unos minutos fuera del aire, esta extraordinaria mesa de derecho procesal,
constitucional, concepto, contenido, peculiaridades, naturaleza y desafío. Muchas gracias, nos vemos en la próxima mesa.